Hola, buenos días, muchachos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase de bioquímica correspondiente al sistema endocrino. Ok, vamos a confirmar por el chat, chicos, que todos me estén escuchando. Por aquí José Rafael Olivares. Buenos días, profe. ¿Todos me escuchan? Ok, perfecto, muchachos. Entonces vamos a dar algunas instrucciones previas a dar inicio a la capacitación. Buenos días oficialmente, ya que pueden ver mi imagen. Les comento, la clase pasada, la semana pasada tuvieron clase con la profesora Ada, el grupo de los martes, es decir, el actual, pero no se pudo ejecutar la clase el día miércoles, por lo que los compañeros del día miércoles van a tener el día de mañana su clase presencial con la profesora Ada. Los compañeros del día miércoles van a tener su clase de sistema endocrino que está a mi cargo, modalidad online, pero de manera grabada. ¿Para qué? Para poder equipararnos y seguir con la programación y no perder la continuidad del programa. Entonces, actualmente, el día martes vamos a dar la clase en vivo y el día de mañana voy a hacerles llegar a sus compañeros del día miércoles, porque bueno, se los comento porque yo sé que ustedes están en contacto, comunicación, para que ellos puedan visualizar la clase correspondiente a sistema endocrino. Ok, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ok, muchachos, me confirman también que ustedes puedan visualizar la presentación. Vamos a mover esto para acá. Comenzamos la actividad del día de hoy. Ok, vamos a solventar aquí unos problemitas técnicos. Y comenzamos. Esto por acá. Ok, comencemos con la clase de hoy que corresponde al sistema endocrino o sistema endocrino. Es uno de los principales sistemas que constituyen nuestro organismo. Bioquímicamente tiene tiene una amplitud de acciones o de reacciones moleculares a nivel bioquímico que va a estar comandado principalmente por las hormonas. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase de la siguiente manera. El esquema. Vamos a analizar la terminología relacionada con las hormonas y conocer así la clasificación de cada una de ellas. Describir los diversos mecanismos de acción hormonal. Cómo accionan esas hormonas a través de nuestro organismo. Necesitan mensajeros, tienen una acción directa, necesitan un órgano diana, necesitan un receptor en membrana. ¿Qué ocurre para que mi organismo dé una respuesta celular que está comandada por el sistema endocrino? Eso lo vamos a poder describir y detallar de manera exhaustiva. Vamos a explicar los factores que regulan la secreción hormonal, por lo tanto la secreción endocrina. Vamos a conocer la estructura química
la producción y síntesis, en este caso, del almacenamiento de la insulina, una hormona muy, muy importante que tiene una acción de retroalimentación en nuestro organismo. Vamos a explicar las acciones y mecanismos de acción y las alteraciones metabólicas que ocurren cuando hay un déficit de producción de esta hormona, como es lo de la insulina. Vamos a analizar los factores que regulan, en este caso, su hormona antagonista, que viene a ser el glucagón. Entonces, vamos a analizar los factores que regulan las secreciones y la estructura química, los sitios de producción, acciones de mecanismo y las alteraciones metabólicas que ocurren por deficiencia de glucagón, que viene siendo lo que es la hormona antagonista, la hormona contraria. Ellas van a trabajar en equilibrio para mantener la homeostasis en nuestro organismo. Pero de entrada debemos entender, debemos analizar qué son las hormonas. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros hablamos que el sistema endocrino tiene una opción tan importante como el sistema nervioso. Inclusive son sistemas que trabajan en conjunto o trabajan en sinergia. Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por supuesto, va a ser un conjunto de órganos y tejidos, inclusive de células, si vamos más específicos, que están encargados de la liberación de sustancias específicas. Estas sustancias específicas de acción química las vamos a denominar hormonas. Van a estar, o nuestro sistema endocrino va a estar constituido por órganos que tienen una especificidad bastante alta, es decir, estos órganos denominados glándulas endocrinas, tienen células que están hiperdesarrolladas, principalmente células con organelas intracelulares o intracitoplasmáticas que van a estar altamente desarrolladas para la síntesis, almacenamiento, producción y excreción de sustancias. Y en este caso, esa producción de sustancias viene siendo las hormonas. Estas sustancias denominadas hormonas tienen acciones específicas, tienen un sitio de acción específico. Hay hormonas que en la mayoría del sistema endocrino que se encarga de regular procesos metabólicos específicos en nuestro organismo. La especificidad, la acción, la calidad e inclusive la respuesta metabólica de este sistema endocrino va a estar directamente relacionado no tanto por la cantidad de síntesis hormonal, sino va a estar directamente relacionado por la concentración de esa hormona. ¿Ok? Entonces, con esto les quiero decir que la acción, especificidad y eficacia hormonal va a estar directamente relacionado con la concentración hormonal, no directamente con la cantidad en volumen hormonal. Otro concepto tenemos acá que dice que actúa como una red de comunicación celular. Esta es una red de comunicación de señales bioquímicas, es decir, a través de receptores específicos yo voy a desencadenar una serie de respuestas metabólicas, pero por una señal química que está comandada por, en este caso, por sustancias segregadas por glándulas endocrinas. Ya vamos a entender por qué es endocrina específicamente. Responde, por supuesto, a estímulos. Ese estímulo va a ser o me le va a indicar a mi hormona que libere, perdón, a mi glándula que libere esa hormona para que pueda regular, equilibrar y mantener homeostasis en lo que es el metabolismo celular y el metabolismo a través de nuestro organismo. A nivel de todo nuestro cuerpo existen ubicaciones anatómicas específicas de estas hormonas endocrinas o endócrinas. A nivel de lo que es la región craneal, específicamente nuestro cerebro, vamos a tener a lo que es el hipotálamo y a la hipófisis. Esas hormonas que nosotros lo denominamos específicamente a la hipófisis, la denominamos y la podemos encontrar en la literatura como la hormona rectora, esa hormona directora, la que va a dirigir que el resto de las glándulas ubicadas a nivel de nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo, den una respuesta. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que la hipófisis, que está alojada en la silla turca, específicamente, ella está sentadita ahí como toda una glándula rectora, va a segregar una serie de hormonas que van a dar indicaciones a nuestras diferentes glándulas, llámese hipófisis, llámese paratiroides, llámese glándula suprarrenal, llámese páncreas, llámese testículos, ovarios. Va a dar una señal hormonal, una señal química
que les va a indicar al resto de mis glándulas que segreguen a su vez también hormonas específicas para dar una respuesta metabólica que se traduce en una respuesta de equilibrio fisiológico o una respuesta de homeostasis, para que todo esté en equilibrio y en funcionalidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que empaparnos y conocer y más de fondo las terminologías básicas del sistema endocrino. Bueno, ya tenemos claro que son las glándulas. Esas glándulas van a ser esos órganos encargados que van a estar constituidos por un conjunto de células especializadas que fabrican sustancias. Ajá, profesora, ¿por qué hace mención que son células especializadas? Porque son células que tienen una función específica. Y esa función específica va a estar directamente relacionada con aquellas organelas intracelulares que deben estar mayormente desarrolladas. Si estamos hablando que es un órgano que está constituido por células que necesitan sintetizar sustancias, que en este caso vienen siendo las hormonas, y que esas sustancias generalmente son de origen proteico, yo necesito organelas de síntesis y almacenamiento mayormente especializadas. Si nosotros hacemos un corte histológico y nos vamos al microscopio y a través de la microscopía electrónica observamos un corte de glándula tiroides o un corte histológico de la glándula hipófisis, vamos a observar que existen organelas altamente desarrolladas como lo que es el retículo endoplasmático rugoso, es decir, vamos a poder observar una gran cantidad de ribosomas, al igual que el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque necesitamos que se sinteticen sustancias generalmente de origen proteico a la vez que se almacenen y luego que sean expulsadas a ese espacio extracelular para hacer o ejecutar su función específica. En su parte tenemos que las hormonas son sustancias químicas señalizadoras generadas por células especializadas, que se encuentran mayormente comprendidas en ¿quién? ¿Dónde podemos encontrar la mayor cantidad de hormonas sintetizadas? Las vamos a poder encontrar a nivel de lo que son las glándulas, ¿ok? En este caso, las glándulas de sistema endocrino. Estoy pendiente del chat, muchachos, a medida que voy avanzando en las clases. Voy a salirme un poquito de la presentación para poder visualizar el chat y poder observar si ustedes tienen alguna duda. Por su parte, tenemos también que esas hormonas tienen diferentes acciones. Va a depender directamente de dónde esté su órgano diana o su receptor plasmático o receptor de membrana. Entonces, podemos hablar que las hormonas, en este caso, pueden tener tres funciones o tres acciones específicas. Podemos decir que hay una acción endocrina o endocrina, una función paracrina y una función autocrina. Vamos a describirla de manera más simple con este esquema para que ustedes puedan visualizar y ahorita retrocedemos al concepto. Cuando nosotros hablamos que una hormona tiene una acción autocrina, es aquella célula que secreta esa hormona, pero esa hormona tiene acción directamente en ella misma. Por eso es una acción autocrina. Es segregada, secretada, liberada de ese espacio extracelular y a través de sus receptores de membrana es captada, existe una unión hormona-receptor para, por supuesto, ejecutar una acción en esa hormona. En esa célula específica que por supuesto va a estar constituida en una glándula. ¿Qué les quiero decir con esto? Normalmente la mayoría de nuestras hormonas tienen una alta especificidad, es decir, son específicas, tienen receptores específicos para generar una acción. Cuando hablamos de una acción paracrina, estamos hablando de una célula glandular, generalmente, que va a sintetizar esta sustancia química denominada hormona, pero que su acción o su sitio, ¿no? O su sitio receptor, su órgano diana, y en este caso su célula receptora, va a estar en la proximidad a ella. No necesita transportadores, no necesita un vehículo, no necesita ir a través de vía sanguínea, no necesita conductores propiamente porque es bastante cercano a su sitio de acción. Y aquí podemos observar la acción paracrina. Nuestra célula, normalmente glandular, sintetiza la hormona, es liberada
y esa acción o esa función que tiene esa glándula va a estar en células vecinas o en células proximales. Va a haber un receptor a nivel de membrana, va a haber una función membrana y por supuesto función hormona membrana y por supuesto yo voy a obtener, mi organismo va a dar una respuesta metabólica, que ya vamos a observar cuáles son. Cuando hablamos de la acción endocrina, que es la que nos compete el día de hoy, normalmente y en muchos de los casos, el órgano de acción o el sitio receptor de esa hormona se encuentra a distancia del sitio donde se sintetiza y se libera la hormona. Ejemplo, estamos a nivel de la hipófisis, la hipófisis como glándula se divide en adenohipófisis y neurohipófisis, es decir, tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, esa glándula receptora que está a nivel de silla turca, en fosa craneal media. Esa hormona o esa glándula segrega una serie de hormonas importantísimas, especialmente el lóbulo anterior de la hipófisis, por ejemplo, la TSH o también conocida como hormona estimuladora de tiroides, y esa hormona va a viajar a través de vía sanguínea, torrente sanguíneo, para poder llegar a su sitio de acción, que va a ser a nivel de la porción cervical, donde se encuentra nuestra glándula tiroides. Esa hormona viaja a través de torrente sanguíneo, llega a la glándula receptora, que va a ser la tiroide. A nivel de la tiroide existen células especializadas con receptores específicos para la TSH, donde esa TSH se une o se fusiona a su receptor, da una respuesta química e inicia un proceso metabólico normalmente para estabilizar o lo que nosotros llamamos la homeostasis, equilibrar la homeostasis a nivel de nuestro organismo. Entonces, si nosotros estamos hablando que existe el sistema endocrino, la principal característica del sistema endocrino es que necesita un sistema alternativo para poder llevar a su sitio de acción a las hormonas conductoras. Y en este caso va a ser a través de vía sanguínea. Es decir, todo lo que es el sistema sanguíneo va a ser nuestra autopista, por decirlo de esa manera, para que nos pueda llevar el producto, en este caso, este producto químico que viene siendo la hormona. Entonces, cuando hablamos de una acción autocrina, como lo veníamos diciendo, decimos si la hormona actúa sobre la célula que la produce o la procede. Si estamos en presencia de una hormona que tiene acción paracrina, estamos en presencia de hormonas cuya célula diana, es decir, cuya receptor, cuyo célula blanca o cuyo receptor metabólico se halla en la proximidad inmediata, está en la vecindad, está muy cercana de la célula glandular que la produce. Por lo tanto, no necesita un sistema transportador como sistema sanguíneo para llegar a su sitio de acción. Y si estamos en presencia o estamos hablando de que esta hormona tiene una acción endocrina, es una hormona que migra desde su lugar de producción hasta su sitio de acción o de ejecución, ¿a través de qué? A través de la vía sanguínea. ¿Ok? Tenemos que tener claro estos tres conceptos, estas tres acciones hormonales y el mecanismo cómo las realiza o cómo da una acción. Cuando estamos en presencia de una comunicación endocrina propiamente, ¿cómo se genera este proceso? ¿Cómo se da ese proceso de respuesta? Lo primero es que, por supuesto, vamos a estar a nivel de una glándula endocrina o una glándula endocrina, llámese hipófisis, llámese tiroides, llámese glándula suprarrenal, llámese páncreas, que es el único órgano a nivel de nuestro organismo que tiene una acción endocrina o una función endocrina y una función exocrina. En este caso, esa porción endocrina del páncreas va a ser la responsable de segregar una hormona, de sintetizar y segregar una hormona que es sumamente importante para nuestro metabolismo celular, como lo es la insulina. Entonces, esa comunicación endocrina, lo primero es que esa célula endocrina, a través de un estímulo que generalmente puede estar dirigido de dos maneras. Una glándula endocrina me puede dar una respuesta. Uno, porque hipófisis sintetiza una hormona que me la va a estimular y va a dar una respuesta. O dos,
porque existe a nivel de nuestro organismo diferenciaciones químicas que estimulan la producción, síntesis y, por supuesto, liberación hormonal. Entonces, la célula endocrina es estimulada. Esta estimulación produce, por supuesto, la producción y la liberación de esta hormona. Esta hormona es liberada directamente a torrente sanguíneo. Algunas hormonas necesitan transportadores sanguíneos, normalmente son de origen proteico o lipoproteico, y otras hormonas viajan libre a través del torrente sanguíneo, no necesitan transportador. Esa hormona, una vez que llega a torrente sanguíneo, viaja a través del torrente sanguíneo y va a llegar a su órgano receptor. Va a haber un órgano receptor específico para esa hormona. Vamos a colocar el ejemplo de el páncreas, o mejor dicho, vamos a colocar el ejemplo de la tiroides, porque vamos a hablar primero de ella. ¿Qué ocurre? Llega y nuestra hipófisis, a través del lóbulo anterior, secreta la TSH, esa TSH que estimula la tiroides es estimulada a través de ese receptor, pero para que llegue desde hipófisis, que está a nivel de cráneo, hasta región cervical, donde está la tiroides, yo necesito una vía linfática. Esa hormona va a llegar específicamente a la tiroides y se va a unir con ese receptor membranal. Como su nombre lo indica, va a haber un receptor a nivel de la membrana celular de la glándula tiroides. Ese receptor membranal, por diferentes mecanismos, va a permitir la entrada de la hormona a ese espacio intracelular para que se desencadene una respuesta hormonal, o lo que nosotros también conocemos como una respuesta endócrina. Importante acá, muchachos, es la especificidad de las hormonas. Si una hormona tiene acción a nivel de una glándula específica, ella sola va a tener esa unión receptor-hormona solamente con ese receptor. Si por diferentes causas, si por diferentes etiologías hay alteraciones de esos receptores a nivel de las membranas y no se puede dar esa fusión química entre la hormona y el receptor membranal, no va a haber una respuesta metabólica y no va a haber una respuesta endocrina, lo que se traduce en la aparición de diferentes patologías a nivel de nuestro organismo. Ya vamos a ir conversando un poquito más adelante de esto. Bueno, una vez que tenemos claro qué es el sistema endocrino, nos hemos empapado un poquito de la terminología básica, qué son las glándulas, cuáles son las glándulas endocrinas que me producen hormonas, esa sustancia química de alta especificidad que va a estar directamente relacionada con la concentración, esa respuesta metabólica. Vamos a hablar y vamos a conocer un poco sobre las características de las hormonas. Lo primero que podemos decir es que se producen pequeñas cantidades y son liberadas al espacio extracelular. Eso lo tenemos claro. La acción hormonal no va a estar directamente relacionada con la cantidad en volumen de la hormona, sino con la concentración hormonal. Por eso es que necesitamos de pequeñas cantidades de hormonas para que se pueda dar una respuesta. Esas hormonas son liberadas a ese espacio extracelular y esas hormonas son transportadas a través de vía sanguínea. Son transportadas por vía sanguínea y posee gran especificidad. Esto es importantísimo también y se los vuelvo a repetir. Mi hormona tiene, como tienen normalmente una naturaleza proteica o polipeptídica, al igual que las enzimas, van a tener una alta especificidad. La llave de la puerta de mi casa no funciona para la llave de la puerta de un compañero. Entonces, es altamente específica para la cerradura de esa puerta. Lo mismo ocurre con estas hormonas. Ellas van a tener esa alta afinidad por su receptor específico. No van a tener la capacidad de fusionarse con cualquier receptor, por eso es que nos dan respuestas metabólicas específicas. Su efecto está directamente proporcional con la concentración, lo tenemos claro. Tienen un tiempo requerido para manifestar su efecto. Dependiendo de la acción hormonal y de la función hormonal, va a estar directamente relacionado con el tiempo de vida
o el tiempo latente que están en torrente sanguíneo, lo que se traduce en su tiempo activo. Hay hormonas que son solamente de segundos, otras hormonas de minutos, horas y días. Va a estar directamente relacionado con esa acción. Por ejemplo, para que ustedes más o menos se vayan empapando. Imagínense que en nuestro organismo existiera un tiempo prolongado de acción del cortisol o inclusive de la adrenalina. Todas estas dos hormonitas que les estoy mencionando son, por menos el cortisol es una hormona reguladora de estrés. Y la adrenalina es una hormona también que nos va a permitir a nosotros dar una respuesta ante una amenaza de peligro normalmente. Entonces, estas hormonas tienen una vida, lo que nosotros llamamos periodo de latencia, o una vida útil, una activación a nivel de sistema sanguíneo corta, de segundos. Dan una respuesta, activan el resto del sistema. Normalmente, por ejemplo, si estamos en presencia de un peligro, una amenaza, hay una liberación, una secreción de adrenalina. Esa adrenalina aumenta las contracciones cardíacas, por lo que normalmente se presenta taquicardia, aumenta el ritmo de respiración, o lo que llamamos frecuencia respiratoria, porque lo que normalmente hay taquipnea, es decir, el paciente está respirando, aumenta esa frecuencia respiratoria, y el proceso de inhalación e exhalación aumenta en corto tiempo para poder dar una respuesta ante ese proceso de amenaza o de riesgo que pudiese estar sometido a la persona. Entonces, esa acción hormonal tiene que ser muy corta, porque si no llevaría a un consumo exagerado de energía, en este caso de ATP, y el colapso como tal del sistema o del equilibrio hormonal, lo que es el sistema homeostático hormonal. El exceso de hormonas no utilizado es metabolizado, es decir, nuestras hormonas dan su respuesta, dan esa acción o esa señal química, va a haber una respuesta metabólica, por lo tanto que normalmente lo que se debe traducir es en un equilibrio metabólico, y posterior a que ellas dan o tienen esa vida útil, ese periodo de latencia, esas hormonas son metabolizadas y eliminadas de nuestro organismo. Existen dos vías principales de eliminación de las hormonas. Uno es por vía renal y la otra vía es por vía hepática biliar. Existen, como les venía comentando, receptores de membrana, es decir, para que mi célula pueda dar una respuesta a esa hormona que me viene a dar una señal, yo necesito ese receptor. Esos receptores de membrana normalmente son de naturaleza polipeptídica o proteica. Y existen receptores de membranas que van a estar a nivel de la superficie membranal y receptores de membrana intracelulares. Todo va a depender del tipo de hormona y del tipo de órgano receptor. Si estamos en presencia de un receptor de superficie celular, que como su nombre lo indica, va a estar en la superficie de la membrana celular, normalmente vamos a estar en presencia de una molécula de señal hidrofílica. Es decir, es más compatible con ese medio acuoso y tiene mayor afinidad por el agua. Por eso es que ese receptor normalmente se encuentra en lo que es la superficie membranal, a nivel de la membrana plasmática. Si estamos en presencia de un receptor intracelular, normalmente esa proteína o esa molécula necesita una proteína transportadora, porque normalmente es una molécula de pequeño tamaño, pero con una señal hidrofóbica, ¿ok? Entonces necesito un transportador que permita el paso a través de la membrana y pueda llegar al interior de la célula para normalmente unirse al receptor intracelular, que en este caso, en un gran porcentaje, estamos hablando inclusive de un 60, un 80%, esos receptores intracelulares se encuentran a través de la membrana nuclear, es decir, aquella membrana que me cubre el núcleo de mi célula. Esa molécula de menor tamaño necesita esa proteína transportadora, porque normalmente esa molécula de pequeño tamaño es de naturaleza hidrofóbica, necesita esa pequeña moleculita o carrito transportador, que en este caso va a ser una proteína, para poder atravesar de manera facilitada esta membrana celular, llegar al interior de la célula y posteriormente unirse al receptor de membrana, pero en este caso en la membrana nuclear, lo que se traduce que va a estar dentro de la célula.
Ok, aquí tenemos, son moléculas de origen proteico. Muy bien. La clasificación de las hormonas. Nosotros podemos clasificar las hormonas de manera didáctica de tres maneras. Podemos clasificar, la primera clasificación, de acuerdo a su relación con la adenohipófisis. La segunda clasificación, de acuerdo a su composición química. Y la tercera clasificación, de acuerdo a la naturaleza de segundos mensajeros. Hay hormonas que necesitan segundos mensajeros, que normalmente son partículas químicas, ya sea, podemos nombrar el AMP cíclico, necesita este segundo mensajero para poder ejecutar una respuesta metabólica. Entonces vamos por la primera parte. Si estamos hablando de que una hormona la podemos clasificar de acuerdo a su relación con adenohipófisis, estamos hablando de la hipófisis de su lóbulo anterior, específicamente, vamos a recapitular de nuevo, la hipófisis ubicada en fosa craneal media, alojada en silla turca, es una glándula muy importante, es denominada inclusive la glándula rectora, y anatómicamente nosotros podemos dividir esa glándula en dos lóbulos, o también conocidos como adenohipófisis, que sería el lóbulo anterior, que es el que tiene mayormente acción endocrina. Entonces, el lóbulo anterior de mi hipófisis, es también conocido como adenohipófisis, va a ser esa porción de la hipófisis que va a sintetizar una serie de hormonas que me van a dar una orden al resto de las glándulas que se encuentran en mi organismo para dar una respuesta. Vamos a hablar un poquito de ella. Entonces, clasificación de las hormonas. Empezamos con la primera. Según la relación con la adenohipófisis. Existen, ¿ok? Hormonas que van a ser dependientes y no dependientes de la adenohipófisis. ¿Cómo van a ser dependientes? Dependiente significa que si la adenohipófisis no emite una señal, no emite una hormona que vaya a través de vía linfática, perdón, de vía sanguínea y de una orden, mi hormona no va a segregar mi glándula no va a segregar sus hormonas propias. Ejemplo, ¿quién? Las hormonas tiroideas y las esteroideas. Entonces, acá vamos a ir atando puntos. Entonces, lo primero que tenemos es que la hormona o la glándula tiroides va a ser dependiente en un porcentaje, no en su totalidad, pero va a ser dependiente de quién, de la adenohipófisis. La adenohipófisis tiene que sintetizar, segregar y liberar una hormona para que sea liberada a torrente sanguíneo y me dé una señal a lo que es mi glándula tiroides. Por eso es dependiente de adenohipófisis. También tenemos hormonas independientes de la adenohipófisis. No necesitan que la adenohipófisis sintetice una hormona para dar una respuesta. Ejemplo, si existe en nuestro torrente sanguíneo una elevada concentración de glucosa, es decir, tenemos una glicemia alta en sangre, mi sistema regulador, y en este caso sistema regular endocrino, va a sintetizar una hormona encargada de poder nivelar estos niveles de glucosa en sangre y va a estar comandada directamente por dos hormonas que son hormonas antagonistas, es decir, ellas tienen acciones contrarias, lo que es la insulina y glucagón. La insulina es sintetizada cuando tenemos alta concentración o un aumento de la concentración de glucosa en sangre, y en su contraparte, el glucagón va a entrar en acción cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre. A su vez, también tenemos que la adrenalina, que es producida por nuestras glándulas suprarrenales, es una hormona independiente de adenohipófisis. Ella va a estar directamente relacionada con pues, estímulos externos que van a permitir o van a activar la producción, síntesis y liberación de esta hormona. Lo mismo ocurre con la parato-hormona. Entonces, relación con la adenohipófisis, dependiente de adenohipófisis, independientes de adenohipófisis. Dependiente de adenohipófisis, hormonas tiroideas y hormonas esteroideas. Independientes de la adenohipófisis, insulina, glucagón, adrenalina y parato-hormona. Vamos con la segunda clasificación de hormonas, que va a estar directamente relacionada con su composición química, esa naturaleza química de mi hormona. Entonces, vamos a poderlo clasificar en hormonas derivadas de aminoácidos, hormonas de naturaleza proteica y hormonas de tipo o de naturaleza lipídica.
Las derivadas de aminoácidos podemos clasificar a la adrenalina, la noradrenalina y la tiroxina. De naturaleza proteica tenemos a la insulina, tenemos al glucagón, a la calcitonina y a la hormona del crecimiento. Por otra parte, aquellas hormonas que son de naturaleza lipídica, tenemos a los glucocorticoides, a los mineralcorticoides y a lo que son las hormonas esteroides y gonadales. Por su parte, siguiendo con lo que es la clasificación de acuerdo a su composición química, podemos mencionar esto que es importante. Las hormonas esteroideas son solubles en lípidos, se difunden fácilmente de la célula receptora o de su célula diana. Se unen a un receptor dentro de la célula y viajan hacia lo que es el núcleo, por supuesto, de mi célula, para dar un estímulo que se va a traducir en una transcripción, va a dar una respuesta celular de transcripción. Las hormonas, en su caso no esteroideas o de origen no esteroideo, se derivan de aminoácidos, se adhieren a un receptor en membrana, y esto va a ser en la parte externa de la célula, un receptor extramembranal. El receptor en su parte interna de la célula tiene un sitio activo que me va a iniciar un proceso de respuesta, de reacciones en cascada, que inducen a cambios en la célula. Normalmente son cambios de polaridad, la polaridad membranal cambia, cambios en la producción interna o lo que es cambio en el metabolismo interno de la célula. Esta hormona, en este caso de naturaleza no esteroidea, va a actuar como primer mensajero, es decir, es una hormona que me va a dar un estímulo que a su vez va a desencadenar ese proceso, esa reacción química, que me va a dar posteriormente un segundo mensajero y una respuesta. Ya lo vamos a ver con más detalle. Esos cambios bioquímicos, por supuesto, inducen a cambios en la célula y normalmente están comandados ¿por quiénes? Por segundos mensajeros. Profesora, normalmente los segundos mensajeros son hormonas. No, muchachos. El primer mensajero normalmente viene siendo de naturaleza hormonal, viene siendo una hormona que me va a desencadenar un proceso bioquímico a nivel de la célula para poder dar una respuesta o poder activar, mejor dicho, a este segundo mensajero y así se pueda dar una respuesta metabólica. ¿Ok? Los segundos mensajeros están bien específicos, ya les voy a dar una tablita donde ustedes van a poder observar cuáles son las hormonas que podemos clasificar como primeros mensajeros y esas hormonas de primeros mensajeros, ¿a qué segundos mensajeros me activan? Entonces tenemos aminas, aminoácidos modificados, ¿quiénes son? La adrenalina y la noradrenalina. Péptidos, cadenas cortas de aminoácidos, tenemos a la hormona antidiurética y a la oxitocina. O T. También las terceras proteínas o proteínas complejas a la STH o también conocida como GH o también conocida como hormona de crecimiento y la PTH también conocida como la paratohormona. Lo que son también en número 4 las glucoproteínas y en este caso en las glucoproteínas tenemos a la FSH que es la folícula estimulante y a la LH que es la hormona luteinizante. Ya las vamos a desarrollar. Entonces, tenemos aquí este cuadrito que nos hace referencia a las hormonas que son de naturaleza de segundo mensajero. Entonces, responsables de las acciones metabólicas, específicamente de respuestas metabólicas, reguladoras ejercidas por determinada hormona, por una hormona específica. Entre el grupo de segundos mensajeros tenemos a quién. Tenemos al AMP cíclico, a la proteincinasa, también tenemos al calcio, al fosfatidil dinol citoles, yo lo divido, fosfatidil linol citolis, divídanlo en 3 para que se le haga más fácil aprendérselo. Y como último, segundo mensajero, pero no menos importante, el GMP cíclico. Las hormonas que usan sistemas de segundo mensajero, en el caso del AMP cíclico, tenemos a la epinefrina, a la norepinefrina, al glucagón, a la hormona luteinizante o LH, a la folícula estimulante, a la FSH, a la hormona estimuladora de tiroides, que es la TSH, a la calcitonina, a la PTH, que es la paratohormona, y a la ADH, también conocida como hormona diurética.
En el caso de segundos mensajeros, como la proteincinasa, tenemos a la insulina, a la GH, a la prolactina, oxitocina, eritroproyectina y algunos factores de crecimiento utilizan también a la proteincinasa como un segundo mensajero. En el caso del segundo mensajero del calcio y el fosfatidiltinol y sinositol, tenemos a la epinefrina, norepinefrina, angiotensina 2, ADH, GENRH y TRH. En el caso de lo que es el GMP cíclico, tenemos a la hormona atrial, natriurética y al óxido nítrico. Son este sistema de segundos mensajeros y las hormonas específicas que utilizan estos segundos mensajeros para su acción. Ok, profesora, yo entiendo que existen unos segundos mensajeros, que normalmente para que se active ese segundo mensajero necesito de un primer mensajero que en un gran porcentaje ese primer mensajero es de origen glandular, por lo que va a ser una hormona. Pero ¿cómo se da ese proceso? Vamos a estudiar un poquito ese proceso. Bueno, vamos a ubicarnos acá. Voy a salirme aquí para poder utilizar la flechita. Ok, entonces, en primer paso, vamos a ubicarnos acá. En el primer paso, tenemos una hormona. Tenemos esa hormona, ese primer mensajero que se va a unir a un receptor membranal. Por supuesto, hay esa función específica de receptor membranal y me va a dar una respuesta. Esa hormona se une a ese receptor, entra o da una señal, en este caso una señal membranal, que me va a dar una activación proteica. Es decir, me va a activar una proteína que en este caso del AMP cíclico va a ser la GTP. Ese segundo paso, el primer paso va a ser la hormona, que va a ser el primer mensajero, se me une ese receptor me va a activar a la proteína G, también conocida como proteína GTP en su versión activa, ¿ok? Ese receptor activa esta proteína G, esa proteína a su vez tiene también una alta especificidad por lo que es el adenilato ciclasa. Ese adenilato ciclasa normalmente está en forma pasiva. Al unirse con mi proteína G, o también conocida como proteína GTP, se activa esta proteína GTP para dar una respuesta. Es decir, en el cuarto paso, el adenilato ciclasa, ya activado por la proteína G, convierte a ¿quién? Convierte a mi molécula de energía, en este caso al ATP, lo va a convertir en un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero específico va a ser ¿quién? El AMP cíclico. Como quinto paso en esta respuesta metabólica que está ocurriendo a nivel de nuestro organismo, ese AMP cíclico me va a activar a unas proteínas. Específicamente, ¿a qué proteínas? A las proteínas quinasas. Estas proteínas quinasas también se encontraban de manera inactiva, se activan para dar una respuesta. Y esa respuesta normalmente es la que me va a dar una activación metabólica de equilibrio de homeostasis o lo que nosotros llamamos también respuesta metabólica. Entonces, esta hormona, que normalmente estas hormonas que necesitan o actúan a través del mecanismo MP cíclico, que tenemos a la epinefrina, a la CTH, FSH, LH, glucagón, PTH, TSH y calcetonina, epinefrina, glucagón, paratormona, tiroides estimulante, folículo estimulante, luteinizante, adenocorticotropina, que es esta que está aquí, y la calcitonina, necesitan de un segundo mensajero. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? ¿O qué es lo importante que necesito que ustedes internalicen? Que esas hormonas que nosotros las podemos clasificar como primer mensajero, por sí solas no me pueden dar una respuesta metabólica inmediata. Ellas van a activar una serie de procesos bioquímicos en el interior de la célula para que ese punto final me dé un gatillo de respuesta, lo que nosotros también conocemos como una activación metabólica posterior, que me la va a dar el segundo mensajero, y se va a equilibrar lo que en ese momento, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando del glucagón, si estamos en presencia de una disminución de glucosa en sangre, mi glucagón activa como primer mensajero todo este proceso a través del AMP cíclico, mi sistema va a irse
a los sitios de reserva, que normalmente son hepáticos, esos sitios de reserva de glucosa, para que sea liberado en sangre y nivelar esos niveles de glucosa en sangre que están disminuidos. Pacientes que se someten a ayuno o sea, de prolongado, o pacientes que tienen algún desequilibrio a nivel de lo que es la regularización de los carbohidratos, el metabolismo de los carbohidratos, y por diferentes situaciones hay una disminución de glucosa en sangre. La hormona encargada de regular eso y llevar los niveles adecuados en sangre de glucosa, es decir, un nivel adecuado de glicemia, va a ser el glucagón. Pero mi glucagón necesita un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero viene siendo mi apreciado AMP cíclico. ¿Este segundo mensajero necesita un primer mensajero? Sí, necesita un primer mensajero. Normalmente ese primer mensajero es de qué naturaleza? Es de naturaleza hormonal. En gran porcentaje, el primer mensajero va a ser una hormona que va a activar una serie de respuestas bioquímicas intracelulares para que se dé una respuesta metabólica final de origen hormonal. ¿Vamos claros, muchachos? ¿Tenemos alguna duda? ¿Necesitan que repita alguna parte? Los leo en el chat. Estamos todos atentos. No tengo ningún inconveniente en repetir. Si necesitan que volvamos a repetir lo que es el sistema del segundo mensajero o alguna parte que ustedes tengan duda. Todos me escuchan, me están viendo. Vamos a activar el chat. Necesito que, por favor, me den señales de vida y estén activos. Ok, perfecto. Vamos a explicar de nuevo. Excelente. Entonces, vámonos acá de nuevo. Vámonos por partes. Aquí, la clasificación de las hormonas. Ya sabemos que la clasificación la podemos, de manera didáctica, se puede clasificar de 3 maneras. De acuerdo a la relación con la adeno-hipófisis, que ya lo tenemos claro, de acuerdo a la composición química o su naturaleza química, y de acuerdo con el segundo mensajero, que es la última clasificación. De acuerdo con el segundo mensajero, tenemos diferentes mensajeros. Tenemos el AMP cíclico, la proteincinasa, el calcio, la fosfatidillinolcitolis y el GMP cíclico. Estos segundos mensajeros son específicos para diferentes grupos de hormonas, ¿ok? Que las tenemos acá. Vámonos con el más común o con el que tiene mayormente acción hormonal, que es ¿quién? Mi querido AMP cíclico. ¿Cómo se activa el proceso de AMP cíclico? Lo vamos a estructurar por pasos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la hormona, que viene siendo mi primer mensajero, se va a unir a un receptor de membrana. Ese receptor de membrana es un receptor que va a estar en la parte externa de la membrana, ¿ok? Va a ser específico para la hormona. Cuando hay esa fusión o esa unión química de esa hormona denominada primer mensajero con el receptor, ese receptor me va a activar normalmente una proteína, que también la conocemos como proteína G. Esa proteína G está inactiva y esa proteína G inactiva se conoce como GDP, esta que está aquí en el otro diagrama, que ya les voy a explicar que es lo mismo, pero es un diagrama un poquito más específico para que ustedes se vayan internalizando y vayan entendiendo estos pasos. Entonces, esa proteína inactiva se activa esta GDP al unirse al receptor, y en este caso comandado por mi primer mensajero, que es de origen hormonal, activa a la GTP. Esa proteína GTP viaja para unirse ¿a quién, muchachos? Para unirse al adenilato ciclasa, que viene siendo mi tercer paso, este que está acá. La proteína G activa al adenilato ciclasa por fusión o por unión química. Este adenilato ciclasa tiene una función importantísima cuando está activo. El adenilato ciclasa, cuando está activo, va a convertir a esa molécula de ATP, que debe estar presente, porque si no existe ATP no puede seguir el proceso, es dependiente de energía. Esa molécula de ATP la va a convertir ¿en quién? La va a convertir en AMP cíclico. Ese AMP cíclico es mi segundo mensajero. Ese segundo mensajero ya tiene una información específica.
Y esa información específica es que yo tengo que dar una respuesta metabólica de acuerdo a la hormona que me está estimulando este receptor. ¿Cuáles son estas hormonas que actúan a través del AMP cíclico? La tenemos aquí. La epinefrina, el glucagón, la CTH, la FSH, la LH, la PTH, TSH y la calcitonina. Son hormonas que actúan a través del segundo mensajero. Cuando el AMP cíclico específicamente ya está activo, a su vez también me va a activar otra proteína, que es la que me va a dar la respuesta específica a la célula blanca. Es decir, el AMP cíclico me activa a las proteínas quinasas que estaban inactivas, me da una respuesta de células blancas, que normalmente son enzimas activadas que estimulan la secreción celular, abriendo los canales iónicos, es decir, abriendo esos canales membranales iónicos para que dé una señal o salga una señal química que regule, que estabilice y que devuelve el proceso de homeostasis, que normalmente es un proceso de retroalimentación, ¿ok? Es un proceso, por decirlo así, de manera circular. Se activa el proceso, lo regulo, después que yo lo regulo, vuelvo a mi sitio de acción, le doy la orden, ¿para qué? Para que no sintetice más hormonas y no se dé la respuesta metabólica porque, bueno, ya está equilibrado el proceso. Es el ejemplo que le venía comentando el glucagón. Hay una disminución de la concentración de glicemia en sangre, es decir, hay una baja concentración de azúcar en sangre, que el término es una baja concentración de glicemia. Tenemos los valores bajos de ¿quién? De glucosa en sangre. Entonces, mi organismo, como tengo unos valores importantes, bajos en los extremos, mi organismo empieza a buscar procesos compensatorios propios del organismo, como su nombre lo indica, para compensar esta disminución de glucosa en sangre, esa disminución de la glicemia. No va a esperar la ingesta de la persona, sino va a accionar una serie de mecanismos bioquímicos en el interior para regularizar y equilibrar esa glucosa que está disminuida. Para eso, sintetiza y activa al glucagón. Pero para que ese glucagón dé una respuesta, necesita un segundo mensajero. Y en este caso es el AMP cíclico. Cuando yo logro, ese glucagón logra activar el AMP cíclico, le da una señal a mis reservorios de glucosa para que vayan a torrente sanguíneo a equilibrar la glucosa que está en sangre. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Esto es el mismo esquema, muchachos, que les acabo de explicar. Hay una regulación hormonal, hay una hormona, hay un primer mensajero. Ese primer mensajero se une a mi receptor, que lo pueden observar acá, me activa a mi querida proteína GDP, que se encontraba dormidita, inactiva, me la activa, esa proteína G activa, se va a unir y por supuesto me va a activar también a la adenilato ciclasa, que a su vez este adenilato ciclasa va a transformar, y va a ser dependiente de ATP, va a transformar a esa molécula, va a hacer un efecto activador o activar esa molécula de ATP para ser transportada o transformada a AMP cíclico, que viene siendo mi segundo mensajero. A su vez, ese segundo mensajero, que es el AMP cíclico, activa proteínas quinasas, que ambas escrituras están bien con K y con Q. Esa proteína quinasa inactiva se activa y me va a dar una respuesta gatillo. Y esa respuesta gatillo normalmente va a estar comandada o va a estar directamente orientada a la producción o a la segregación de ciertos catalizadores, y en este caso de origen enzimático. Se da una fosforilación de la proteína blanco o del receptor. Recuerden que la mayoría de los receptores son de origen proteico o polipeptídicos, que se traducen lo mismo, que son proteínas, pero de menor constitución de aminoácidos. ¿Para qué? Para que finalmente me dé una respuesta metabólica que normalmente es una respuesta metabólica reguladora. Ok, muchachos, ¿estamos claros hasta acá? Los leo otra vez en el chat para poder ampliar la diapositiva. Ok, muchachos, vámonos para acá. Me piden acá que si puedo repetir un poquito lo de las hormonas reguladoras y no reguladoras de adenohipófisis. Lo primero que tenemos que tener claro acá es que existe una glándula denominada hipófisis. Esa glándula denominada hipófisis
En la mayoría de la literatura la vamos a conocer como la glándula rectora. Es esa glándula directora, la que me va a desencadenar una serie de respuestas de otras glándulas. Hay glándulas que dependen de ella. Es decir, si esa glándula rectora no da una orden, esa otra glandulita que se encuentra en el resto de nuestro organismo no va a poder sintetizar una hormona. Por eso es que se llama dependiente. Depende de la señal química que le mande la hipófisis. Ok, pero aquí me hace relación o me habla sobre adenohipófisis. ¿Por qué? Porque la hipófisis como glándula en su totalidad se va a dividir en dos porciones. Adenohipófisis y neurohipófisis. Anatómicamente, esto es como la clasificación por su acción química. Adenohipófisis y neurohipófisis. Anatómicamente las vamos a conocer como ¿qué? Como lóbulo anterior de la hipófisis, también conocida como adenohipófisis, y como lóbulo posterior de la hipófisis, o también conocido como neurohipófisis. La porción de mi hipófisis que tiene mayor acción endocrina es la adenohipófisis o lóbulo anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer cada vez más específicos. Entonces, esa adenohipófisis, que está directamente relacionada con el lóbulo anterior de la hipófisis, es la que me va a permitir dar ciertas órdenes a ciertas glándulas dependientes de la adenohipófisis. Por eso es que estamos hablando de que existen glándulas, específicamente hormonas, que van a ser dependientes de la adenohipófisis. ¿Quiénes son dependientes de la adenohipófisis? O mejor, más específico, ¿quiénes son dependientes de la señal química que va a dar la adenohipófisis a través de hormonas? Pues mis queridas hormonas tiroideas y mi hormona estiroidea. Hormonas tiroideas específicamente sintetizadas en tiroides y mis hormonas esteroideas específicamente sintetizadas en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Las independientes de adenohipófisis son aquellas glándulas que para sintetizar su producto final, que vienen siendo las hormonas, no necesitan exclusivamente una señal de adenohipófisis. Es decir, no dependen en su totalidad para su producción hormonal de una orden que les mande adenohipófisis. ¿Quiénes son ellas? Insulina, glucagón, que va a estar directamente relacionado por el órgano glandular denominado páncreas, que es el que lo produce, y adrenalina y paratormona. En el caso de la adrenalina, producida también por las glándulas suprarrenales, y en el caso de la paratormona, producida por unas glandulitas que están a los lados de la tiroides que se llaman paratiroides. ¿Ok? O paratormonas también. Muy bien, muchachos. Vamos a ver aquí qué otra pregunta tienen. En ninguna de las dos dependientes independientes. Sí son dependientes. Lo que pasa es que ellas, aquí me preguntan, las gonadales no entran en ninguna de estas dos, dependientes e independientes. Son dependientes e independientes. Es decir, ellas también van a estar en un porcentaje directamente relacionadas con la dependencia de la hipófisis, pero en otro porcentaje van a estar relacionadas con la independencia. En otro caso, o más específico, para que las glándulas gonadales den una respuesta o den una estimulación de hormonas, en un porcentaje van a necesitar de una orden que les mande la hipófisis, pero por otra parte van a poder activar o secretar sus productos hormonales por respuestas fisiológicas o concentraciones químicas que hayan a nivel de torrente sanguíneo que no dependen de la hipófisis directamente. Entonces sería como una clasificación híbrida. Tienen doble acción. No son completamente independientes, pero tampoco son completamente independientes. Ok, muchachos, los que les venía comentando acá. Este proceso de retroalimentación que normalmente va a estar dado por las hormonas. ¿Cómo se da este proceso de retroalimentación? Vamos a ampliar acá. Entonces, la regulación de retroalimentación de la acción hormonal. Lo primero es que necesitamos un estímulo neuroquímico. Ellos son primos hermanos, el sistema neurológico y el sistema endocrino. Trabajan en conjunto, trabajan de manera sinérgica, trabajan en fusión. Para que yo pueda diferenciar la acción o el estímulo neuroquímico, se hace esa división esta clasificación de manera didáctica.
Pero en la parte de la funcionalidad, cuando nos vamos al proceso fisiológico, son un sistema sinérgico, ¿ok? Sistema neuroendocrino. Entonces, lo primero que debe haber es un estímulo neural químico. Segundo, por supuesto, yo necesito un órgano endocrino. ¿A quién necesito? A una glándula que me sintetice, me secrete a mi producto estrella, que viene siendo ¿quién? La hormona. Esta hormona se va a ir a circulación periférica. ¿A través de quién? A través del torrente sanguíneo, que la va a llevar a ese sitio específico de acción, que lo denominamos órgano diana. Ese órgano diana va a tener un receptor específico, ya sea membranal, extramembranal o intramembranal, como lo veíamos bien. Una vez que se da esa acción o esa fusión de la hormona con el receptor, me va a dar una respuesta. Y esa respuesta se va a traducir en estímulos bioquímicos directamente en la célula, es decir, puras respuestas bioquímicas, procesos bioquímicos y moleculares al interior de la célula. Y a su vez, ese estímulo, ese efecto bioquímico me va a dar una respuesta fisiológica, es decir, una respuesta de equilibrio, de funcionalidad. Cuando ya se da ese efecto bioquímico y fisiológico, va de nuevo ese proceso de retroalimentación y me vuelve a dar un estímulo neural químico que le va a decir, stop, ya, no necesito que se siga sintetizando X hormona porque yo ya llegué a mi punto de homeostasis o a mi punto de equilibrio. Por eso lo llamamos que es un proceso de retroalimentación. Es un proceso, si lo podemos ver, a mí me parece bastante digerible, si lo podemos ver como un circulito, que tiene un punto de inicio. Ese punto de inicio va en ese proceso completo, el circunferencial, me va dando una respuesta, esa respuesta me da, por supuesto, unas reacciones metabólicas, a su vez estas reacciones metabólicas me dan una respuesta fisiológica, y cuando yo llego al equilibrio, vuelvo de nuevo a mi punto de origen y coloco un pare, stop. No necesito que se siga sintetizando X hormonas, por eso se llama un proceso de retroalimentación que está dado directamente por la regulación hormonal. Si esto falla, si este proceso de lo que nosotros llamamos regulación por retroalimentación de la acción hormonal falla o hay alguna alteración en el mismo, es donde entran los procesos metabólicos de origen endocrino o los procesos patológicos, perdón, de origen endocrino. ¿Qué quiero decirles con esto? Es cuando aparecen las enfermedades que son de origen endocrino por alteraciones hormonales. Es una de las causas, una de las etiologías. Ok, vamos acá a recapitular un poquito los mecanismos de acción hormonal, hormonas con receptores de membrana y hormonas con receptores intracelulares. Las hormonas con receptores de membrana son las que se encuentran a nivel de la membrana plasmática. Por supuesto, cuando hay esa unión de esa hormona con el receptor, hay un cambio de permeabilidad de la membrana cuando no existe la necesidad de un segundo mensajero. Es decir, mi hormona se une al receptor, hay cambio de la permeabilidad de la membrana, esa hormona inclusive entra a través ya sea de difusión facilitada, difusión activa, transporte activo, entra, valga la redundancia, al interior de la célula y da una respuesta o inicia una respuesta metabólica. Por su contraparte, esas hormonas con receptores membranales también necesitan algunas de segundo mensajero. Es decir, ellas tienen el receptor en la membrana, se unen a este receptor, pero no entran directamente, valga la redundancia, al interior de la célula, pero sí desencadena una serie de procesos y de pasos bioquímicos para dar una respuesta metabólica. También tenemos las hormonas con receptores intracelulares, que normalmente esos receptores intracelulares están a nivel de lo que es la membrana nuclear del núcleo, y por eso es que nosotros especificamos acá que hormonas con receptores intracelulares están directamente relacionadas con el control genético. Estas hormonas, como tienen receptores a nivel de la membrana nuclear, se unen y me dan una respuesta normalmente genética, es decir, me van a activar a nivel de los núcleos una cadena que me va a dar una respuesta y un control genético, para que posteriormente esa señal que me da a nivel del núcleo vaya a nivel de la célula, intracelular, a nivel de las organelas, y me produzca como tal una respuesta metabólica, pero comandada directamente por el control genético específico de esa hormona. ¿Ok? Ok, aquí tenemos un esquema bien chévere, lo que son las hormonas con receptores intracelulares cuando hablamos de control genético.
voy a salirme aquí de nuevo para poder utilizar la flechita. Entonces tenemos receptores, normalmente esos receptores, la hormona hace lo que es la activación a nivel de organelas intracelulares, pero estas organelas intracelulares me va a dar una respuesta a nivel de la membrana nuclear. Esa membrana nuclear se activa mi cadena de ADN, a la vez también activa también mi cadena de ARN, normalmente para que se active un mensajero. Lo primero que va a ocurrir entonces, tenemos la unión de la hormona con su receptor nuclear, activación de la cadena de ADN, específicamente de genes específicos. ¿Para qué? Para que se pueda traducir o se dé una respuesta, una respuesta ribosomal, lo que nosotros llamamos respuesta ribosomal, o un ARN mensajero me lleve el mensaje normalmente a ribosomas, para que ese ribosoma sepa específicamente qué debe hacer. Normalmente cuando se dan estos procesos que están encomendados por hormonas esteroideas, le vamos a dar una señal al ribosoma para que produzca o sintetice proteínas específicas. Pero para que esto ocurra, yo necesito que a nivel del ADN me indique a través de la activación genética o del código, a través de la activación del código genético, me indique qué proteína específica se debe sintetizar para que dé una respuesta. Ok. Teniendo claro, muchachos, lo que es el sistema endocrino y cuál es su mecanismo de acción, cuál es su composición química, vamos a hablar específicamente de la insulina. La insulina es un polipéptido, como su nombre lo indica, que va a estar constituido entre 21 y 30 aminoácidos. Por eso es un polipéptido, porque no tiene una gran cantidad de aminoácidos para yo constituirlo o denominarlo como una proteína compleja, sino es un polipéptido de doble cadena. El órgano encargado de sintetizar la insulina es el páncreas. Específicamente, ¿en dónde? En los islotes de Langerhans. En esos islotes de Langerhans hay unas células que son denominadas células beta. Esas células beta van a activar el proceso de síntesis de lo que es la hormona insulina. La primera parte de formación de la hormona de insulina se llama preproinsulina, que viene siendo la forma primaria de la insulina inactiva. Seguidamente, cuando se constituya la preproinsulina por acciones químicas, se va a constituir la proinsulina para finalmente obtener mi molécula o mi polipéptido de doble cadena denominado insulina. Cuando yo estoy en presencia de un polipéptido de doble cadena de 21 a 30 aminoácidos denominado insulina, es la forma activa de la hormona. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo primero que vamos a necesitar es la unión con una proteína receptora. Va a ocurrir una autofosforilación del receptor, ¿ok? Seguidamente va a haber una fosforilación del sustrato receptor de insulina para realizar un acoplamiento enzimático. Necesito la activación de enzimas específicas, de catalizadores específicos, para que acelere ese proceso bioquímico y me dé moléculas emisoras de señales. Yo necesito que me dé una señal química específica. Y esa señal química específica se va a traducir ¿en qué? Se va a traducir en que nuestro organismo va a hacer la captación de la glucosa que está excedente en sangre y va a iniciar procesos de reacciones anabólicas, procesos que me van a ayudar a almacenar esa glucosa exagerada o aumentada que está en sangre para poder nivelar los niveles, valga la redundancia, los niveles de glicemia. ¿Cuáles son las funciones específicas de la insulina? Por supuesto, la captación de glucosa y va a activar reacciones anabólicas de tipo ¿qué? Del tipo lipogénesis, la producción o dando origen a tejido graso nuevo de almacenamiento que se va a ir directamente al adipocito, a todos esos reservorios grasos, y va a activar las reacciones anabólicas de tipo glucogénesis celular. También ese almacenamiento de esa glucosa, pero a nivel de la célula, a nivel celular. ¿Cómo se da el proceso específico de biosíntesis vamos a ampliar aquí, el proceso de biosíntesis de esa insulina? Es un proceso bastante sencillo y es bonito. ¿Por qué? Porque las células beta que están a nivel de los islotes de Langerhans, a nivel de lo que es mi páncreas,
por supuesto, van a tener un retículo endoplásmico rugoso bastante desarrollado. Va a ser un retículo endoplásmico rugoso amplio o con una gran cantidad de ribosomas. Esas ribosomas, a través de una señal, por medio de un control genético, activan la secreción de proteínas, para que luego estas proteínas sean almacenadas en el aparato de Golgi y finalmente sean liberadas a través de exocitosis al espacio intracelular. Es decir, van a ir fuera propiamente de la célula. Esa primera fusión o esa primera parte de esa insulina inactiva se va a denominar preproinsulina. Esa preproinsulina va a ser una cadena única, no va a ser una cadena doble, y va a ser una cadena única de aproximadamente 104 aminoácidos. Aquí estamos en presencia de una proteína. Seguidamente, a través de un péptido señal, ese péptido señal va a sintetizar esa preproinsulina, es decir, la va a hacer más pequeña y va a liberar una serie de aminoácidos a través del péptido señal para dar origen a la proinsulina. La proinsulina va a estar constituido en promedio entre unos 84 aminoácidos. También se libera un péptido C, que es esto que ustedes ven acá. Se va a liberar ese péptido C para dar origen a mi insulina, que en promedio, cuando va a estar en su porción activa, va a estar constituida entre 21, 30, hasta inclusive 51 aminoácidos. Esa insulina es dependiente de zinc para que esos hexámeros de insulina, esa unión de 6 dobles cadenas de insulina, se activen y me den una respuesta metabólica. Efectos fisiológicos de la insulina. ¿Para qué necesitamos la insulina? Tiene un efecto anabólico en el metabolismo proteico, por lo tanto, estimula la síntesis y retrasa la degradación. A su vez, también favorece lo que es la lipogénesis, inhibe la lipólisis en el hígado y en el tejido adiposo. Y favorece la glucogénesis, convirtiendo la glucosa en glucógeno. ¿Para qué? Para que sea almacenado. En el caso del glucagón, que viene siendo ese hormona antagonista, es decir, la contraria a la insulina, en este caso va a ser un péptido de aproximadamente 29 aminoácidos que, por supuesto, va a actuar sobre el metabolismo del glucógeno. ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Lo primero, induce al catabolismo del glucógeno hepático. Yo necesito activar ese almacén de glucógeno que está a nivel del hígado para que sea liberado a torrente sanguíneo. Induce el aumento de la gluconeogénesis. Con la consiguiente, eso se va a traducir que si me aumenta la gluconeogénesis, me va a activar el proceso de citogénesis. ¿Qué significa esto? Este es un proceso metabólico por el cual se producen los cuerpos cetónicos como resultado del catabolismo de los ácidos grasos. Todo esto con un solo objetivo: poder regular los niveles de glucógeno o de glucosa en sangre. El glucagón, a su vez, tiene la principal función o lo principal que activa a la síntesis del glucógeno es el aumento de la hipoglucemia o hipoglicemia, es decir, la disminución, perdón, no el aumento, la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Como consecuencia de la síntesis de glucagón, va a disminuir la fructosa 2,6-bifosfato, también conocida como 2,6-bifosfato, y hay un aumento de lo que veníamos conversando aquí, un aumento de ¿qué proceso? De gluconeogénesis. Entonces, muchachos, es importante que ustedes tomen en consideración que el glucagón es el encargado de equilibrar, o mejor dicho, de actuar sobre el metabolismo del glucógeno, nivelando las concentraciones de glucosa en sangre cuando estos se encuentran disminuidos. Glucagón, ¿cuáles son las características generales? Tenemos que un polipéptido de cadena sencilla, normalmente está constituido por 29 aminoácidos, no contiene residuos de cisteína, por lo que no tiene puentes de disulfuro, es decir, no tiene este aminoácido, por lo que no se van a dar puentes de disulfuro que lo estabilicen. Circula de manera libre en plasma, no utiliza ninguna proteína transportadora. Su vida media en promedio es de 5 minutos. A su vez también es solvente
solventes orgánicos y en grasa. Y en el caso del glucagón es inactivado por el hígado. El hígado tiene un catalizador de origen enzimático que separa, o más bien divide, los dos primeros aminoácidos del extremo N-terminal de mi cadena polipeptídica. Ya vamos a terminar, muchachos. Acá les dejo las referencias bibliográficas en relación a este tema. Esta clase va a quedar grabada tanto para ustedes como para el grupo de... No como tal, aquí me pregunta, ¿en la biosíntesis de la insulina hay alguna vitamina que participa en el proceso? No como tal una vitamina, pero es sí un oligoelemento, que en este caso es el zinc, el que va a participar en el proceso de síntesis de la insulina. Ok, muchachos, acá les dejo la bibliografía recomendada. Esta clase va a quedar grabada porque los muchachos del día miércoles pues no van a poder tener la clase en vivo porque van a estar en clase con la profesora Ada para nosotros continuar la próxima semana con, vamos a darle continuidad con el sistema endocrino. Tomen en consideración que ya nos quedan pocas clases, a muchos de ustedes tienen oportunidad todavía de recuperar la materia, ya les pasaron las notas definitivas, no definitivas, las notas acumulativas que llevan hasta los momentos, nos queda un solo parcial, que sería el tercer parcial, a su debido tiempo se les va a informar donde el día, por supuesto la hora, normalmente seguro va a ser en la Facultad de Medicina, donde pueden ustedes tramitar sus reclamos si encuentran alguna discrepancia en los acumulativos que llevan de notas. Y bueno, mi recomendación es que estaba observando sus notas, hay muchos de ustedes que tienen oportunidad todavía de mejorar sus notas en bioquímica, entonces aprovechen esta oportunidad que sería su último parcial. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan en relación a este tema, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico dra.julianacol@gmail.com. Voy a estar atento a cualquier inquietud que tengan en relación al tema. Que tengan un feliz martes, muchachos. Quedo atenta acá si tienen alguna inquietud. Sé que tienen clase ahorita. Bueno. Ok, con gusto. Con gusto, Carola. Bueno, vamos a vamos a finalizar lo que es la clase de hoy. Quedo atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan y se puedan comunicar conmigo. Que esté muy bien. Hasta una próxima oportunidad, muchachos.